tienes tareas. Bueno, entonces, buenas noches. Vamos a iniciar el encuentro sincrónico de bienestar social empresarial. Estamos aquí Julia y yo. Y bueno, si quieres, Julia, puedes apagar tu cámara. Ya nos conocimos para que empecemos a hablar. Y apaga tu micrófono para que no escuchar el retorno. Bueno, en Bienestar Social Empresarial entonces tiene 3 unidades. La idea es que las podamos revisar el día de hoy, que podamos hablar un poquito de lo que significa este curso para nosotros como trabajadores sociales en formación. Entonces tenemos una primera unidad que nos habla, por ejemplo, de la conceptualización del bienestar social, cómo ha sido concebido bienestar social. Bienestar social ha tenido toda una tradición filosófica, también un poco sociológica y también vista desde la economía. Bienestar social se ha relacionado con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, con los satisfactores de esas necesidades básicas y también un poco con los estados de felicidad, los estados de satisfacción con la vida. Esa es como la parte inicial de esta unidad. Entonces, por eso están las teorías, los enfoques de responsabilidad social en las organizaciones, el desarrollo y la calidad de vida. Ustedes van a encontrar que este bienestar social empresarial se relaciona mucho con el trabajo social organizacional. ¿Por qué el trabajo social organizacional? Ese es un campo de intervención que tenemos nosotros, en donde en las empresas, las organizaciones, las industrias tienen trabajadores sociales para que atiendan a sus colaboradores o a sus empleados. Entonces, un poco nuestras funciones en ese trabajo social organizacional van muy encaminadas al bienestar social de esas personas, al mejoramiento de las condiciones de vida, al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, al desarrollo de las capacidades y de las potencialidades que cada uno de ellos tienen. Un poco la premisa que se tiene en este trabajo social organizacional es: si los empleados están bien, pues van a trabajar bien y van a ser productivos dentro de sus empresas y sus organizaciones. Y cuando los directivos de las empresas y las organizaciones son conscientes de eso, pues por eso tienen personas que trabajen en los departamentos de talento humano, en los departamentos de gestión humana. Allí hay trabajadores sociales como también hay psicólogos. Casi siempre somos un equipo trabajando en ese campo del trabajo social. Entonces, por eso esta primera unidad se desarrolla muy enfocada a eso, a lo que es el desarrollo social, la calidad de vida, las necesidades y los servicios sociales y cuáles son esos parámetros que tradicionalmente se han trabajado desde el bienestar social. Esa es una primera unidad. No sé, Julia, si ya te has acercado a esa primera unidad, si ya has hecho alguna lectura o si quieres hacer algún comentario frente a esa primera unidad. Ya estuve leyendo un poco, profe. Y lo Bien. que estuve leyendo y lo que me acaba de argumentar, podemos decir que el bienestar social empresarial es un bienestar, pero hacia el empleado, no hacia el usuario o hacia el cliente. No, esa es O sea, un bienestar interno. Claro, claro. Nuestro mayor desafío en ese tipo de trabajo social organizacional que va dirigido al bienestar social empresarial es hacia los empleados, las familias de los empleados y que esas personas estén bien en sus lugares de trabajo, porque lo que se busca, bueno, es que tengan unas buenas condiciones de vida, que se atiendan las situaciones problemáticas que se puedan generar en un trabajo, como por ejemplo dificultades en el trabajo en equipo, como por ejemplo problemas personales y familiares que empiezan a interferir en el rendimiento o en la productividad del empleado, y siempre se busca es como eso. Aunque también uno podría pensar, claro, si los empleados están bien, pues va a haber un reflejo de que la empresa
por ejemplo, va a tener unos buenos estándares de producción, de calidad, de atención al usuario, de atención al cliente. Si yo tengo un buen empleado que está contento, que está tranquilo, que se siente atendido por su empresa, pues seguramente eso se va a reflejar en el servicio. Pero directamente es hacia ellos, hacia los empleados, sus familias, hacia la parte administrativa, bueno, todo lo que tiene que ver con gestión y talento humano. Como Muy tener bueno. empleados contentos para que así se vea reflejado en el desempeño. Sí, señora. Bueno, vamos con la segunda unidad. Esta segunda unidad entonces trabaja un poco la contextualización histórica del bienestar social, las tipologías de bienestar social y un poco la relación que se ha realizado entre el desarrollo o el crecimiento económico y el bienestar social. Generalmente, Julie, pues como que cuando se piensa en un crecimiento económico, a veces se tiene la idea que es lo mismo que desarrollo, que bienestar social, y no es lo mismo. Cuando un país, una organización está pensando en simplemente crecer económicamente, muchas veces olvida a lo que es el desarrollo humano y el desarrollo social de esa misma empresa. No es lo mismo que yo tenga un montón de cosas en mi casa, que yo tenga muchas casas, carros, que yo tenga mucha plata en el banco, pero que no tenga, por ejemplo, salud, ¿cierto? O que no tenga, por ejemplo, una vida familiar afectiva tranquila, o que no tenga una estabilidad emocional, ¿sí? Entonces, durante muchos años se hizo como el asunto de igualar que crecimiento económico era lo mismo que desarrollo. Hasta más o menos los 90, cuando se empieza a pensar con un poco con Amartya Sen, cuando trabaja lo de el informe de desarrollo, el informe de desarrollo, no recuerdo cuál es el informe de desarrollo que trabaja Amartya Sen, ahorita lo buscamos, donde él empieza a decir que el desarrollo no solamente es tener cosas y asociado al crecimiento de las sociedades, sino que tiene que ver con el desarrollo de las capacidades de las personas y de las oportunidades que esas personas necesitan tener. Entonces, esta segunda unidad hace como esa tensión entre desarrollo económico y bienestar social, que no es lo mismo. Una empresa puede crecer mucho, puede tener mucha plata, puede tener una imagen grandísima, pero sus empleados pueden vivir en condiciones nefastas o en condiciones poco atrayentes para ellos mismos. Por eso es que hay sindicatos, por eso es que uno constantemente ve protestas en algunas empresas, porque la empresa puede tener una imagen muy buena y puede tener mucha rentabilidad y puede tener mucho dinero, pero no atiende bien a sus empleados. Entonces, esa es la atención que propone esta segunda unidad. Y cierra con la crisis del estado de bienestar. Nosotros en algún momento tuvimos un estado de bienestar donde se proponía que el Estado era quien nos daba todo a las personas, quien satisfacía todas nuestras necesidades sociales, y bueno, eso termina cuando ya somos vinculados como un Estado social de derecho. Entonces esa es como la segunda unidad. No sé si ahí tienes dudas, preguntas, quieras comentar algo. Sobre la unidad 2, profe, eso tiene mucho que ver con el desarrollo humano integral de lo que se encarga la PNUD, Que la la pena. dependencia de la ONU, la dependencia de la ONU Ah, del desarrollo. sí, tiene que ver con eso porque yo creo que tenemos que hacer una apuesta es por el desarrollo humano y por el bienestar social de las personas. O sea, nosotros como trabajadores sociales tenemos que apostar no solo por un crecimiento económico o un desarrollo económico de las personas y de las empresas con quienes vamos a trabajar, sino por el desarrollo humano de las personas, porque estén bien, porque estén tranquilas, porque tengan oportunidades para salir adelante, para estudiar, para crecer, ¿cierto? Y eso no es tan fácil lograrlo, eso no es tan fácil lograrlo en este país especialmente y con las condiciones laborales que se tienen en este momento donde
cada vez es más difícil conseguir un empleo con buenas condiciones, con unas condiciones laborales estables, con unas condiciones que dignifiquen la vida humana, ¿sí? Entonces no es tan fácil que lo logremos, pero yo creo que ahí tenemos que seguir haciendo la resistencia. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, la tercera unidad entonces tiene que ver con la práctica estatal, la privatización y el Estado benefactor, es un poco la continuidad de la segunda unidad, es cómo se empiezan entonces a privatizar muchas de las empresas del Estado benefactor o del estado de bienestar, es cuando vemos, por ejemplo, que quieren privatizar algunas de las empresas del Estado rentables, ¿sí? Cuando las quieren vender a multinacionales, a empresas de otros países, entonces las luchas y las pugnas que se dan ahí por eso. ¿Qué es lo que pasa con el bienestar social cuando llega un Estado neoliberal, un Estado y unas políticas económicas neoliberales que buscan solo el crecimiento económico, que buscan la explotación de los recursos naturales, la explotación de los recursos no renovables y renovables, que solamente está pensando en el dinero y está dejando de lado las comunidades, las necesidades de las personas, las capacidades y las oportunidades de las personas? Entonces ahí también se ve la tensión que hay entre el Estado neoliberal y las políticas neoliberales y el bienestar social. Y un poco todo, y cierra esta unidad con la relación entre América Latina y los programas de combate a la pobreza, pues hace como un pequeño recuento de cómo hemos hecho, cómo se ha hecho en América Latina con los programas sociales que combaten la pobreza. Nosotros increíblemente todavía tenemos niños y niñas que mueren por desnutrición. Me llamaba mucho la atención esa entrevista que le hicieron a la primera dama, a la esposa de Duque, no sé si la viste en Caracol, creo que fue ayer o antier, no sé. Entonces ella decía muy orgullosa en esa entrevista que habían logrado bajar el 40% de las muertes de niños en nuestro país por desnutrición. Entonces lo decía como con orgullo que en medio de una pandemia habíamos logrado bajar que el 40%. Entonces a mí me parecía increíble que nosotros todavía en este tiempo en el que estamos, nosotros tengamos niños que se nos mueran de desnutrición, nosotros tengamos niños que se mueren por falta de alimentos. Eso no debería pasar en un país como nosotros, un país diverso, un país con tantas riquezas, un país con tantas posibilidades de que las personas estemos bien y que más que todos los niños de la primera infancia estén bien y que todavía nosotros tengamos niños que se estén muriendo de hambre. Entonces a mí me parece increíble cómo vamos naturalizando la muerte de los niños, en este caso por la desnutrición, y cómo una primera dama se siente orgullosa porque ha bajado al 40% la muerte de niños de desnutrición. O sea, nosotros deberíamos estar en ceros, eso no debería estar pasando. Pero bueno, pues esas son las personas que elegimos y también los programas y las políticas que tenemos. Entonces es un poco eso, cómo vamos combatiendo la pobreza y todo ahí. Más que orgullosos deberíamos sentirnos avergonzados. Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. O sea, a nosotros nos deberíamos sentir, y no solamente avergonzados, sino indignados. O sea, ¿cómo es posible que nosotros todavía tengamos niños de nuestra primera infancia que se mueran por desnutrición porque no tienen alimentos, porque no tienen la satisfacción de una necesidad básica como es alimentarse? Entonces me parece muy tenaz. Entonces, ese es un poco el marco general de este curso de bienestar social empresarial. Este curso, como te dije, aporta muchísimo a nuestra formación porque tenemos un campo importante en el bienestar social organizacional. Hay algunos que lo llaman trabajo social laboral, hay otros que lo llaman trabajo social organizacional, y hay muchas personas que les gustaría trabajar, por ejemplo, en una empresa, trabajar en una organización. Hay personas que les gusta estar en las oficinas con su tacón, con su falda o con su vestido pues de traje. No todos los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales pues trabajamos en comunidades con la bota pantanera, no.
Sí, también tenemos una línea muy enmarcada desde esa parte empresarial y desde esa parte laboral. Bueno, entonces, Juliet, ¿qué tal si nos vamos y miramos las actividades que tenemos propuestas para este espacio? Súper, profe. Bueno, entonces, bueno, tenemos tres grandes actividades. Una vale 40%, que es el estudio de caso, que es la primera que deben entregar el 10 de octubre. Tenemos otra que es la propuesta de intervención, 40%, que deben entregar el 31 de octubre, y tenemos un examen final que vale el 20%, que se debe entregar el 9 de noviembre. Este curso entonces va hasta el 13 de noviembre. La idea es que ese 13 de noviembre ustedes ya salgan con la nota final de este curso. Yo siempre trato de ser muy puntual en la entrega de las notas y que ustedes tengan sus notas antes de que se cierre el curso y que podamos revisar si hay alguna solicitud de revisión de notas, si yo me pude haber equivocado con algo, si hay alguna corrección que haya que hacer. Entonces, por eso. Bueno, entonces, esta primera actividad se llama entonces estudio de caso. El objetivo de esta primera actividad es analizar un problema o necesidad social que se presente en una organización o empresa a la luz de la teoría de Abraham Maslow en relación con la motivación, la personalidad y el desarrollo humano. En esa primera unidad se trabaja la teoría de la autorrealización de Abraham Maslow. Esta es una teoría que él desarrolla por medio de una pirámide de necesidades. Entonces él va mostrando, voy a devolverme acá a la primera unidad, él va mostrando Sí. cómo las personas vamos subiendo unos peldaños en la medida en que, en la medida en que vamos cumpliendo esa necesidad, ¿sí? Entonces, esos son los peldaños que él muestra. Entonces, que primero tenemos que cumplir unas necesidades fisiológicas, ¿cierto? Las fisiológicas tienen que ver con la supervivencia del hombre, con esas necesidades básicas de alimento, de dormir, de comer, del sexo, del refugio. Bueno, esas necesidades fisiológicas que todos tenemos como seres humanos. Este segundo peldaño nos habla de unas necesidades de seguridad, ¿cierto? Que ahí están como descritas. Otro peldaño que nos habla de unas necesidades de afiliación, que tiene que ver más con una vida afectiva, con una vida de pertenencia a una comunidad, a una familia, a una iglesia, a tener amigos, un círculo de amigos. Hay una necesidad, la siguiente, este peldaño es la del reconocimiento, que incluye todas esas expresiones de respeto, de empatía, esas necesidades de sentirse seguras de sí misma, de que las demás personas reconozcan y te potencialicen. No hay nada más satisfactorio que cuando a ti te alaban y te adulan, ¿cierto? Y te dicen, lo hiciste muy bien, muchas gracias. Cuando tu jefe te dice que hiciste muy bien el trabajo, cuando te reconocen que haces algo importante en la casa, por ejemplo, los hijos, los familiares. O sea, esa parte del reconocimiento de la persona es sumamente importante para los seres humanos. Y el último peldaño, que es la autorrealización, ¿sí? Entonces él decía que cada uno de nosotros íbamos subiendo de peldaño en peldaño hasta llegar a la autorrealización. Una de las críticas que le hicieron a Abraham Maslow frente a esta pirámide es que la vida no es así de lineal, ¿cierto? La vida no es como que yo hoy logro tener satisfechas las necesidades fisiológicas, entonces hoy como lo logré, mañana entonces me voy a encargar de trabajar por las necesidades de seguridad y pasado mañana por las de afiliación. No, la vida no es así como una pirámide, la vida. Tú como hoy puedes tener alimentos, como mañana puede que no tengas con qué mercar porque te quedaste sin trabajo, porque te quedaste, porque tuviste un accidente, por cualquier razón, ¿cierto? Entonces, la vida es una mezcla de cosas, la vida no es una raya lineal que va hacia arriba o que va hacia abajo, la vida da muchas vueltas, tenemos muchas curvas. Si hoy tenemos satisfechas las necesidades de afiliación, mañana puede ser que las necesidades de seguridad no estén bien, entonces yo me devuelva de peldaño. Entonces esa fue un poco la crítica que le hicieron a Abraham Maslow.
Aunque creo que es muy importante que conozcamos estas teorías de desarrollo social y de bienestar social, porque es lo que nos va a permitir hacer las lecturas también de los fenómenos sociales. Entonces, esta actividad está relacionada con esa teoría de Abraham Maslow. Entonces, ¿cómo la van a hacer? Realice un trabajo en grupos de máximo 4 personas. La idea es que no hagan trabajos individuales. ¿Por qué no hacer trabajos individuales? Porque casi siempre, y sí, siempre pasa cuando uno conversa con el otro, cuando uno trabaja con el otro, cuando uno interactúa con el otro, pues uno aprende muchísimo más que quedarse en sus posturas individuales, en sus posturas cerradas, en las mismas maneras como se piensan las cosas. Entonces la idea es que busquen grupos. Este curso no recuerdo de qué semestre es, Juliet. Ya deben tener Espere, su... espere, miro, profe, que yo vengo de la Luisa Amigón Ah, bueno, y tengo las materias regadas por todo el penso. bueno, entonces no te preocupes. O sea, la idea con la pregunta es como establecer si ustedes ya deben tener un grupo de estudio, un grupo de trabajo. A veces a algunos les cuesta un poquito más por sus ritmos laborales, pero sí, generalmente tienen compañeros y compañeras de ahí. Pero ya tengo grupo, de hecho la compañera que ingresó, la compañera Cira es de mi grupo de trabajo. Muy bien, listo. Quinto semestre. Ah, bueno, ya están grandes. Bueno, bueno, aquí hay algo muy importante que quiero que lo recuerden y es que deben presentar un problema o una necesidad social que se presente en una organización o en una empresa. No puede ser un problema de comunidad, no puede ser un problema de familias, no puede ser un problema de individuos solitos, o sea, van a pensar en un problema social que generalmente se presente en una organización. Hay veces ustedes han pensado en problemas que se presentan en sus mismas organizaciones, en los lugares donde trabajan. Entonces, por ejemplo, han presentado trabajos alrededor de los problemas de comunicación, alrededor de los problemas del poder, de la manera como los jefes mandan y dirigen a su personal, han presentado problemas relacionados con el trabajo colaborativo en equipo, han presentado problemas, o sea, tiene que ser problemas que ustedes evidencien que pasen en una organización o en una empresa. Porque si se me van, por ejemplo, a violencia intrafamiliar, no me va a servir ese problema. Porque la violencia intrafamiliar, aunque sí se presenta violencia en las organizaciones, violencia simbólica o maltrato, por ejemplo, de los jefes a los subalternos, la violencia intrafamiliar, pues el mismo nombre lo dice, es una violencia que se da al interior de la familia. Entonces necesito que tengan muy presente de que el trabajo está planteado es al interior de una organización o de una empresa. ¿Sí? Sí, Bueno, bueno, entonces o sea, una problemática que esté contextualizada con el tema y la asignatura que estamos tratando. exactamente, que esté contextualizada ahí, porque yo sé que hay otros cursos como por ejemplo problemas sociales, hay otros cursos como por ejemplo desarrollo social, que podría colocar un trabajo como estos, incluso yo lo he hecho, pero más desde los fenómenos que se presentan en las comunidades, en las familias, en los barrios, en los colectivos, pero este sí tiene que ser alrededor de las organizaciones o de las empresas. Entonces van a seleccionar un problema o necesidad social que se esté presentando en una organización o empresa. Debe ser un problema que se presente a nivel empresarial. Miren que vuelvo y repito, no se admiten problemas comunitarios, ¿sí? Aunque yo aquí podría plantear comunitarios, familiares o individuales. Vamos a copiarlo. Listo. Realice una descripción del fenómeno social dando cuenta de las siguientes preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se presenta y a quiénes está afectando dicho problema? Esta descripción debe ser de máximo 2 páginas. Y el tercer punto, realice un análisis del problema o la necesidad a la luz de la teoría de Abraham Maslow.
Entonces ustedes van a coger la teoría, la pirámide de Abraham Maslow y van a empezar a identificar ese fenómeno, ese problema social que se presenta en esa empresa, cómo la leen ustedes alrededor de la teoría de Abraham Maslow. Es decir, si yo tengo un problema por ejemplo, de reconocimiento en la empresa, o sea, si yo digo mi jefe es un jefe que poco reconoce a sus empleados, nunca hay una palabra de aliento y de reconocimiento ni de felicitación positiva hacia sus empleados, siempre es un asunto del poder que va señalando los errores, hace sentir a su empleado como un empleado mínimo, con menor valía. Bueno, como ese problema de reconocimiento, pues usted tendría que irse al peldaño de reconocimiento de Abraham Maslow y decir, según Abraham Maslow, cómo es que se está presentando ese fenómeno social y hacer el análisis del problema alrededor de allí, ¿cierto? Entonces, ese es como un ejemplo que les doy para que puedan analizar esos fenómenos sociales a la luz de las necesidades de la teoría de Abraham Maslow. Otro ejemplo podría ser, si tengo un problema de comunicación, de trabajo en equipo, de que no hay un trabajo colaborativo en la empresa, de que siempre hay rivalidades, competencias, todo ese tipo de cosas, pues un poco la teoría de Abraham Maslow tiene un peldaño que se llama afiliación. Entonces, podrían hacer la lectura de ese fenómeno social relacionado con ese peldaño de afiliación que me trata un poco esas relaciones sociales, esas relaciones con los compañeros, con los amigos, de respeto, de cuidado, de todo eso, y a la luz de ese peldaño podrían hacer ese análisis. Esos son más o menos dos ejemplos que les puedo dar. Pueden haber otros fenómenos sociales que tengan que ver con que las empresas tienen una muy mala remuneración a sus empleados, que tienen una explotación laboral hacia ellos, por ejemplo, que no les pagan sus asuntos, que no les pagan su salario como debe ser, que no hay una buena remuneración, que los hacen trabajar horas extras, por ejemplo. Ese podría estar con la primer peldaño relacionado que tiene que ver con lo de la subsistencia, con lo de las necesidades fisiológicas, por ejemplo. Entonces, es como que vayan analizando esos fenómenos sociales a la luz de esos peldaños. Y volvamos acá. Este análisis debe ser de máximo 3 páginas, es decir, el producto final que usted debe entregar es un texto de 5 páginas escritas, con manejo de normas APA, con un lenguaje técnico, sin errores de ortografía. Ya saben que si van a utilizar algo de bibliografía en el texto, si van a citar a Abraham Maslow, si van a aceptar la misma unidad, pues tienen que utilizar las normas APA, ¿cierto? Para evitar hacer plagios. ¿Cuáles son los criterios de valoración de este trabajo? Son la capacidad de análisis de los problemas sociales y de articulación con la teoría, con lo que sucede en la realidad, ¿sí? El valor porcentual es de un 40% y la fecha de realización es el 10 de octubre que deben hacer la entrega. Yo voy a colocar aquí otras cosas que siempre me gusta que tengan en cuenta. Evite el plagio de páginas de internet. ¿Qué pasa? Que uno hoy mismo se da cuenta cuando somos profesores tan viejitos que llevamos mucho tiempo en la docencia, uno hoy mismo se da cuenta cuando los estudiantes hacen plagio de páginas de internet. Por la manera como redacta, porque incluso ni siquiera hacen el cambio del tipo de letra, porque se ve un sombreado en el trabajo, bueno, por muchas cosas uno se da cuenta de que hay un plagio o uno sospecha de que hay un plagio. Nosotros tenemos unos programas donde analizamos, metemos el texto de esos programas y ese programa nos dice si cogieron un párrafo de una revista, cogieron un párrafo del Colombiano, cogieron un párrafo de un libro, cogieron un párrafo de cualquier lado y eso es plagio, ¿sí? Entonces, si hay detección de plagio en el trabajo, inmediatamente
pues la calificación es 0 sin posibilidades de volver a presentarlo. Entonces, por favor, evite el plagio de páginas de internet. Profe, siempre en estos trabajos colaborativos se corre el riesgo de que alguno de los compañeros Sí, señora. haga eso en sus aportes, haga eso y los otros compañeros no sepan. Ajá. Pero también yo encontré 2 herramientas en internet para pasar los textos también. Ah, bueno, eso me parece maravilloso porque así ustedes mismos se cuidan, porque por una persona pues pueden pagar todos los del grupo. Lo otro es que sean muy honestos entre ustedes, o sea, que logren ser honestos frente a las cosas que pasan, ¿cierto? Frente a la forma como van haciendo las cosas. Bueno, yo no me acuerdo qué más lo que le coloco, no, yo acá. Ah, bueno, cada participante de los grupos debe hacer la entrega en la plataforma. A veces me pasa de que alguien no la entregó porque ya se confió de que un miembro del equipo entregó el trabajo, ¿sí? Yo paso al estudiante y si el estudiante no tiene montado su trabajo, pues le pongo 0 y puede ser que después se me olvide ir a mirarlo y nuevamente ponerle la nota. Entonces, cada participante del grupo, de los grupos, debe hacer la entrega en la plataforma. Deben hacer una portada. No es necesario ni introducción, ni conclusiones, ni nada de eso. Debe ser una portada con los nombres completos de los participantes del grupo. Y a veces me ha pasado que colocan mal el nombre, que no lo colocan completo, que me trocan los apellidos, que a veces les gusta más su apellido materno, entonces me ponen su apellido materno y después el paterno, y yo soy como una loca buscándolo por todos los lados. Entonces deben hacer una portada con los nombres completos de los participantes del grupo y no es necesario hacer ni introducción, conclusiones, ¿sí? Eso está claro, chicas. Sí, profe, está claro. Bueno, Pero totalmente claro. muy bien. Guardar, como no hicimos examen parcial, entonces por eso la entrega es el 10 de octubre. Yo necesito ir viendo que ustedes van avanzando en las unidades y en los trabajos. Entonces tienen, por ejemplo, este resto de semana, este fin de semana y el otro. Ah, bueno, lo que podría hacer sería ponérselos el domingo, porque seguramente yo no lo voy a mirar el sábado, pero sí lo voy a ver el viernes, entonces se los voy a poner hasta el domingo 11, y yo sé que eso les va a servir a ustedes también para tener un día más de elaboración. Sí, profe, muchas gracias. Gracias, profe. 11, sí, pero no vi la hora. Sí, hasta las 11:59 de la noche, ¿sí? Ah, bueno, y hay que ser muy puntuales en la entrega. A veces me dejan la entrega para el último día, el último minuto. Listo. ¿Algo más, chicas? ¿Dudas con esta actividad? ¿Tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? De mi parte, ninguna, profe, está claro. Bueno. ¿Y quién más nos acompaña? Julia y Belén. Belén, ¿tienes dudas? De este lado, sí, de este lado tampoco. Pienso que ya el ejercicio es reunirnos como equipo para mirar cómo vamos a trabajar e ir adelantando pues como en esta semanita. Agradezco sí el espacito de un día adicional porque normalmente o en mi caso personal tengo más tiempo de dedicarle sábados y domingos. En semana me Claro. queda un poco más difícil por el horario laboral, pero ese día que nos da ahí también como de colchón nos sirve para
para poder adelantar. Claro que sí. Ya es concretar como equipo. Yo estoy en equipo con Elisana y otras dos compañeras, entonces ya es ponernos de acuerdo, ir trabajando a través de un drive y mirar si realizamos un encuentro ya como la organización al interior del equipo. Sí, muy bien. Bueno, yo quiero, este primer trabajo va muy enlazado con el segundo. Generalmente, cuando nosotros como trabajadores sociales detectamos un problema en una empresa o en una organización, pues lo hacemos a raíz, lo hacemos en el marco de un diagnóstico, ¿cierto? O de una investigación diagnóstica. A nosotros nos pueden contratar para hacer un diagnóstico en una empresa y descubrir por qué hay cosas que no están funcionando como se deben funcionar. Y también nos pueden contratar para hacer una propuesta de intervención. Entonces yo quiero que piensen ese problema y ese fenómeno social a la luz de cómo creerían ustedes que como trabajadores sociales debemos enfrentar ese problema para transformarlo y empezarlo a cambiar. No vamos a hablar ya de esta segunda actividad, que es la propuesta de intervención, pero sí quiero que piensen en ese fenómeno social como un asunto que lo vamos a transformar, y lo vamos a transformar y lo vamos a cambiar por medio del segundo trabajo, que es una propuesta de intervención, donde vamos a decir, bueno, cuáles los objetivos, cómo vamos a hacer esa transformación, como que ustedes también vayan pensando en eso. Porque hay veces que ponen unos fenómenos sociales que uno dice, ay, bueno, ahora cómo van a resolver este problema tan bravo que se está presentando en la organización. Claro que ustedes siempre me sorprenden y nos sorprenden a los profes con las propuestas creativas que siempre hacen, pero a veces hay unos problemas un poco más difíciles de enfrentar a la luz de una propuesta de intervención. Entonces quiero que también piensen como en eso. Bueno, chicas, esto es como lo que yo les traía para el encuentro sincrónico, que pudiéramos hablar de esa primera actividad, que pudiéramos hablar un poco del contenido del curso, que sepan de igual forma que yo estoy aquí dispuesta para cuando necesiten, que siempre les respondo sus mensajes oportunamente, que si tienen alguna duda, que si tienen alguna necesidad de hablar de algún concepto en especial, pues pueden solicitar una asesoría, un espacio para ello, que nosotros los profesores de la Católica pues tenemos unos horarios destinados para la atención de estudiantes que van de lunes a viernes de 5 a 9, entonces que ahí en esos horarios también ustedes nos pueden contactar y podemos coordinar y agendar unos encuentros si en algún momento lo necesitan. Como que sepan que estamos aquí como para acompañarlos en el momento que lo requieran. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces yo Claro que sí, quisiera, profe, muchísimas gracias. bueno, yo quisiera ver a Belén, que no la he visto. Si quieren, prendamos las cámaras para que nos despidamos, porque veo que no hay como más preguntas. Este video lo vamos a subir. Voy a tratar de subirlo ahora mismo a YouTube, colocarlo en anuncios para que las demás personas lo puedan ver. ¿Cómo te fue a ti con la conexión, Belén? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te conectaste? Profe, yo trabajo en el mismo Bien, grupo me con fue bien, pero he Beltrán. tenido intermitencias, he escuchado muchas preguntas. Ah, sí, eso, estaba viendo aquí He escuchado muy muy entrecortado. entrecortado. ¿Será tu internet? Puede ser. Posiblemente porque yo he escuchado perfectamente Estás todo. bien, claro que sí. Claro, hay veces, a veces con esos problemas de internet, yo lo he resuelto conectando un cable de red del módem de mi casa al internet, por eso tiene esta cosita y esa es una buena solución. A veces el wifi tiene muchas intermitencias, la conexión del wifi. Puede ser, profe, la verdad estoy escuchando mal desde que ingresé, intenté acceder como desde las 7 de conexión, ingresé como a las 7:10 y se me cayó inmediatamente pues me sacó.
Puede ser mi internet, sí, señora. Sí, puede ser. Bueno, chicas, señoritas, muchas gracias por acompañarme, por no dejarme aquí sola, porque ya habíamos agendado este encuentro a principios de esta semana y bueno, hubo dos personas que trataron de conectarse y no lo lograron, que me escribieron, pero bueno, la sugerencia que les hago a todos y todas cuando escuchen el video es que deben organizar su correo institucional, deben hacer uso de su correo, del calendario institucional, deben tener clara la contraseña de su correo institucional porque por ahí vamos a seguir organizando los encuentros sincrónicos, por ahí les va a llegar las invitaciones a los grupos de Teams, deben descargar la aplicación de Teams a sus correos, a sus computadores y esa aplicación debe estar asociada al correo institucional, ¿sí? Como por un poco lo que me contaba ahorita Juliet, es que le tocó desinstalar Teams y volver a instalarlo con el correo institucional. A veces tenemos que manejar dos cuentas en esa aplicación de Teams, pero se hace muy fácil porque uno la está cerrando y está abriendo la cuenta de Teams que uno necesita, ¿sí? Entonces, nosotros en esta modalidad virtual tenemos que aprender a manejar estas aplicaciones, aprender a resolver los problemas de la mejor forma posible, porque esta es la manera como nos vamos a seguir comunicando. ¿Sí? Claro que sí, profe. Bueno, Juliet y Belén, muchas gracias, feliz noche, que descanse. Qué bueno verla de nuevo. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Bueno, Feliz noche. Juliet, que estén muy bien, chao, que estén Chao. bien. Belén, chao, que te vaya bien. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego, gracias, chao.